Semper Regis, ad Regis, vicare te stabilis, obturat, et curat, ludum et sagiem, digestatem, potestatem, dissolvitur agiem. Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor, lunes 4 de mayo. Espero que el viernes pasado, que ha sido el Día de los Trabajadores, según se celebra en nuestro país, los que trabajan hayan pasado un buen día y los que están sin trabajo tengan la oportunidad pronto de poder celebrarlo ya con un empleo digno. Eduardo. Ya estamos por cumplir un año, Prudencio. Estamos cumpliendo un año. Estamos cumpliendo... Hoy exactamente estamos cumpliendo un año. Suerte que lo has dicho. Feliz cumpleaños. Gracias. Un año ya de nuestro programa. Gracias a ustedes, queridos amigos, gracias a nuestros auspiciantes, gracias al canal, ahora nuevo canal, y gracias a los técnicos. Bueno, yo hoy voy a empezar ya con los temas de política de las elecciones. Voy a empezar analizando la primera alternativa de las tres alternativas en las PASO nacionales. O sea que vos vas a entrar en la campaña electoral abiertamente. No en la campaña electoral, en el análisis, no de las personas, sino de los proyectos. ¿Qué es lo que debe discutirse? Se supone que una campaña electoral es para discutir proyectos, programas. Antes existían las llamadas plataformas electorales. Hoy se debaten nada más que propuestas de regalar, de distribuir. Parece que los argentinos no sabemos pensar según los candidatos. En buena hora que lo hagas. Adelante entonces, acompáñenos. Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. En más de una ocasión he ocupado de analizar todas las consecuencias desagradables que tienen en una sociedad el impuesto inflacionario, es decir, este recurso al que apelan los gobiernos populistas de envilecer la moneda, imprimiendo más billetes de los que se supone que deberían haberse impreso en función del crecimiento de la productividad, para poder sustentar un gasto público desmesurado que además está muy mal asignado porque se utiliza simplemente para hacer proselitismo, para beneficiar a amigos, parientes y correligionarios, o simplemente para llevárselo al bolsillo. A este daño que produce el impuesto inflacionario, algunos sectores tienen más posibilidades de otros de tratar de compensarlo. Por ejemplo, el que trabaja por cuenta propia, los profesionales, los empresarios, los comerciantes, tienen posibilidades de modificar los precios de los productos o de los servicios que prestan y tratar de esa manera de compensar los efectos de la pérdida de valor adquisitivo por la inflación. No es tan fácil porque siempre llega tarde, los ajustes se tienen que hacer después que la inflación se produjo, porque si se hacen antes, a su vez retroalimentan este círculo vicioso. Es decir, perjudicamos todos, pero quienes más se perjudican del impuesto inflacionario, por eso es un impuesto socialmente perverso, son los asalariados, es decir, aquellas personas que trabajan en relación de dependencia cuyos sueldos no pueden ser modificados por su propia decisión. En este contexto también se agrupan en sindicatos y gremios los asalariados para tratar de buscar la forma de que sus salarios se ajusten después de producida la inflación o, si es posible, previéndola. En la Argentina se ha inventado la paritaria, es decir, la discusión salarial entre empresarios y representantes de los empleados. Esto, obviamente, el ideal sería que la inflación no existiera, con lo cual la paritaria no tendría mucha necesidad de existir. Pero ya que la inflación exista, es una buena manera, se supone, de compensar a esta gente que se ve perjudicada más que otras
en este proceso que es la inflación. Entonces ahí aparecen los gremios, y los gremios obviamente cumplen con su deber de defender el interés de sus agremiados y en este caso de defender su salario. Yo preferiría que estas paritarias no se hicieran a nivel nacional, es decir, para todo un rubro, para todo un tipo de actividad, sino que se hicieran empresa por empresa. No es lo mismo la empresa del mismo rubro en el Chaco que en Rosario, en Córdoba o en Buenos Aires. No es lo mismo por las cercanías de unas y la lejanía de otras de los mercados de consumo, por la posibilidad mejor puertos de obtener más baratos los insumos, por una serie de hechos. En un país como el nuestro, terriblemente estatista y centralista, la cercanía al poder, al gobierno, favorece también a quienes están radicados allí, etcétera. Pero bueno, salvando esto, la paritaria parece ser un buen sistema. En este momento se han empezado a dar las discusiones paritarias. La inflación es tal en la Argentina, creo que somos la segunda del mundo, que se tiene que hacer cada 6 meses, porque de lo contrario la actualización una vez al año dejaría un tiempo muy largo de depreciación del valor adquisitivo del salario. En estas paritarias los gremios, repito, cumplen un papel importante. El gremio está para eso, el gremio está para defender los intereses de aquellos que se agrupan en torno a una actividad común. Creo que deberían los gremios, al ejercer ese derecho, al ejercer esa actividad lícita y razonable y buena, encomiable, hacerlo ajustados a la ley y ajustados al respeto a los derechos de los demás. También lo hago dentro de un paréntesis, lo he dicho más de una vez, los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás, y no parece razonable que para defender los derechos de sus agremiados, algunos gremios atropellen los derechos del resto de la sociedad, como es el derecho a transitar libremente, a vivir en paz, a tener un ambiente sano, sin ruido, sin estruendo, sin fuego, etc. Pero bueno, cierro el paréntesis. En este momento han empezado a aparecer reclamos gremiales también de otra naturaleza, porque aquí también hay conflicto de interés, hay conflictos de interés, porque son varios. Uno de ellos se da acá en la provincia de Córdoba porque el Sindicato de Empleados Públicos, es decir, de los empleados del gobierno, es a su vez legislador del partido gobernante. Entonces ahí hay un conflicto de intereses, porque si tiene que entrar a discutir con la patronal, que es precisamente el Estado, y él representa al Estado y al partido gobernante en la legislatura, ahí los intereses se entrecruzan. Pero bueno, allá sabrá este señor cómo debe resolverlo. El tema es que ahora ha venido una fuerte embestida de parte del Sindicato de Empleados Públicos para que se efectivicen, es decir, se pasen a planta permanente 1.500 contratados por el Poder Ejecutivo de la provincia. 1.500 contratados. Pero nos ha dicho el señor Piem que en realidad son 5.000 los contratados y que si se cuentan los becarios, los que están haciendo pasantías o los contratos temporarios, son 7.500. Ustedes se dan cuenta que esto significa una cosa muy grave. Por un lado, el sindicato ha dicho que esto no puede ser invocando palabras del Papa Francisco, diciendo que el trabajo precario es un pecado gravísimo. Ahora yo me pregunto, ¿el pecado gravísimo se comete ahora porque no se los pasa a planta permanente? ¿O se cometió cuando se contrataron tratando de buscar un subterfugio para violar la ley? ¿Por qué cuando se contrataron, si el contrato era por un tiempo determinado porque no se necesitaba más, terminado el contrato, hasta luego, no tiene por qué pasar a planta permanente? Ahora, si el contrato era previendo que ese cargo iba a tener que ser llenado durante mucho tiempo, correspondía al paso a planta permanente, pues entonces debía haber reaccionado el gremio ahí, diciendo que el trabajo precario es un pecado, si les preocupa que cometan pecado los gobernadores, porque en ese momento se estaba dando un trabajo precario de una manera que no era apropiada, es decir, no se estaba llamando concurso para nombrar en planta permanente y dar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos, sino que se estaba nombrando a través de un concurso, es decir, repito, un subterfugio, amigos, parientes, correligionarios, etcétera, porque si no hay concurso, nombran a quien se les dé la gana. Entonces, pasado un tiempo, el gremio se raja las vestiduras, cosa que no hizo antes, pidiendo o exigiendo que se pase a planta permanente a esa gente, es decir, que se siga
haciendo crecer la planta de personal que pagamos todos con nuestros impuestos. Entonces, yo creo que aquí la cosa no está funcionando. No está funcionando porque el gobierno está trampeando, el gobierno está burlando la ley a través de este procedimiento y lo mismo ha hecho durante muchos años y estimo que lo sigue haciendo la municipalidad, estafándonos a los contribuyentes, haciendo que tengamos que pagar los cargos de sus amigos, parientes y correligionarios que la ley no les permite nombrarlos en planta permanente de entrada sin un concurso, que probablemente no ganarían. Entonces, a través del contrato y luego la presión del gremio, probablemente sea acordada de antemano, no me cabe la menor duda, terminan cediendo a esta presión y pasan a planta permanente, con la cual cada día la provincia de Córdoba y la municipalidad de Córdoba tienen una cantidad más desmesurada de empleados que no se saben dónde están, porque a juzgar por los servicios que de ellos recibimos, parecería que la planta fuera realmente ridículamente pequeña. Entonces yo creo que es hora de que empiecen los gremios a pensar seriamente en eso. Y otra cosa que me parece grave, la identificación de los gremios con partidos políticos. En ningún país serio se les permite a las asociaciones gremiales de cualquier naturaleza, de empleados, de profesionales, de lo que sea, identificarse institucionalmente con partidos políticos. La naturaleza de la actividad gremial es totalmente distinta de la naturaleza del partido político. Cada uno de los integrantes de ese gremio tendrá el derecho que tenemos todos los ciudadanos de identificarse si quiere con un partido, y lo puede decir, pero involucrar al gremio como institución, siendo este gremio es peronista, este gremio es socialista, este gremio es radical o lo que fuera, me parece realmente una desnaturalización de la esencia del gremialismo y un atentado a los valores de la República, porque se está utilizando la presión institucional de un gremio para favorecer a un partido político, y eso no está bien. Eso no es correcto ni se compadece con un sistema republicano a donde hay carriles absolutamente diferenciados para ejercer una actividad u otra. La actividad que yo realizo como profesional, como empleado en un gremio, corre por un carril. La que quiero realizar como político debo hacerlo a través de un partido. Y esto lamentablemente se suma a las grandes confusiones que nos lleva a lo que tanto hemos criticado. Gobernantes que confunden gobierno con partido también, y entonces creen que el gobierno es un caudal que se les ha dado para que ellos administren como se les dé la gana durante 4 años, y obviamente participan, siendo gobernantes, de actividades de partidos políticos que, repito, también en un país civilizado jamás los votantes los aceptarían. Lo que nos lleva a pensar que estas cosas ocurren porque los argentinos somos complacientes con ellas, porque los argentinos creemos que el gobierno debe estar para darnos cosas, entonces los voto porque me dieron esto. No, te dieron lo que antes te quitaron, y el gobierno no está para darte, el gobierno está para garantizarte el ejercicio de tus derechos, para que vos con tu trabajo y tu esfuerzo puedas llegar tan lejos como puedas y que nadie te quite el fruto de tu esfuerzo. El primero que no debe quitártelo es el propio gobierno. Entonces, hasta que no cobremos conciencia de que nosotros somos los que debemos impedir que actúen de esa manera, con todos los recursos que tenemos, empezando por el voto, el castigo a quienes lo hacen, entonces sí vamos a seguir siendo víctimas de estos aprovechadores que utilizan nuestros propios recursos en beneficio propio. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también.
Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Como dijimos en la presentación, nos acompaña hoy el doctor Carlos Hulton, que en realidad no necesita ser presentado porque en Córdoba es un hombre prestigioso, un profesional de gran prestigio, que además ha sido galardonado con un par de premios que creo que él no lo va a decir por su humildad, pero yo lo voy a decir. Carlos, antes que nada, buenas noches y bienvenido al programa. No, muchísimas gracias a ustedes porque es un honor estar entre dos grandes. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, los premios que Carlos ha recibido, corregime si lo digo mal, ha sido los dos últimos, por mencionar nada más que estos. Ha sido la medalla de honor de la Sociedad Francesa de Radiología y ha sido un premio que da la legislatura de Córdoba, que se llama Premio Ramón Carrillo a la calidad en prestaciones de salud, creo que es. Calidad y excelencia en salud. Excelencia en salud. Así que, bueno, felicitaciones por ello, Carlos. Bienvenidos al programa. El doctor Hulton, bueno, por si alguien despistado no sabe quién es más de un prestigioso médico, el presidente del Instituto Privado de Tomografía Computada de Córdoba y presidente de la Fundación Hulton. Ok, Eduardo. de acuerdo. Doctor Carlos Hulton, en mi opinión, usted tiene 3 sombreros. El primero es médico, y médico exitoso, ya lo ha explicado Prudencio. Me gustaría que diga un poco la connotación de ese premio francés. Prudencio, tengo entendido que está a la altura de los premios más importantes del mundo. Entiendo que sí. Usted además es un empresario, porque tiene un instituto de tomografía computada que es de los más exitosos de Córdoba, pero además de eso es presidente de una fundación que lleva su nombre, o de su padre, no sé. De mi padre. Y que se dedica a difundir las ideas de la libertad. Me gustaría que explique usted sus 3 posiciones frente a la vida, cómo interactúan una con otra, si cada una ha beneficiado o perjudicado a la otra, y por qué ha hecho la segunda y la tercera. Bueno, vamos a tratar de simplificar los sombreros. Bien. En el primer sombrero yo creo que es ser médico. Fue un poco la trayectoria familiar iniciada por mi padre, o sea que yo soy de segunda generación y tuve muchas dificultades electivas al finalizar mi carrera entre ser cirujano o lo que era mi padre en aquel entonces, que se llamaban fotógrafo. Era de interiores, pero fotografía. Era la radiología vieja, convencional, que no progresó nunca y entonces uno se resistía. Y la vocación de médico posiblemente estaba en ver un poco de solucionar de urgencia algún problema, ver sangre, proceder manualmente. Hasta que un maestro cirujano me dijo es inviable los 2 procedimientos, las 2 especialidades. ¿Quién fue el maestro? El maestro se llamaba Julio Dante Baistrocchi. Yo era ayudante de él en el hospital y entonces dijo, es inviable las 2 cosas, son incompatibles. O elegís radiología, que está tu padre, o elegís cirugía, que estoy yo, pero con los 2 no seguís más. ¿Es el Julio Baistrocchi que yo he conocido? Pero... vos lo conociste al hijo. Ah, claro, porque era un Después hombre de tu Julio, edad Julito, aproximadamente. Julio, claro. Julito, Julitito. Ah, y un tercer Julio. Claro. Ah. El Julio que conociste vos falleció en un programa de televisión Así es, sí. en una hemorragia cerebral. Y el Julio que hablo yo... No nos Julio vas a Dante. dar un disgusto, por favor, No, Carlos. no. Entonces eso cambió el rumbo, me marcó el rumbo y las inquietudes que uno tenía me llevaron a decir, bueno, pero yo no me conformo con ser el fotógrafo que dicen esto, tenía laboralmente resolucionado el problema y conseguí una beca a Francia. En aquel entonces, ¿A Estrasburgo? No, a Lyon. A Lyon. En aquel entonces era muy difícil una beca, estamos hablando del año 70, es decir, las cosas eran muy distintas, pero ya había empezado a despertar la invasión de la tecnología en medicina. Los últimos años del 60 movieron realmente un cambio dramático a favor en la medicina.
a favor de los diagnósticos precoces, de los tratamientos, quizás un poco en contra del trato personal médico-paciente, pero la tecnología uno no pudiera encontrar. En ese momento apareció la tomografía computada, que no se podía patentar como invento, pero fue algo extraordinario que revolucionó el mundo médico, porque decía, a partir de este momento no se lo tiene que abrir más a un paciente sin saber qué tiene. Excepcionalmente sucede eso hoy, pero la tomografía cambió. Y cambió tanto del 70 a hoy, que lo que tardaba 1 hora, hora y 10 el examen, hoy se hace en fracciones de segundo, y lo que tardaba en tener el resultado 8 a 10 días, hoy está online. En el momento que se hace el estudio, ¡qué maravilla! El cambio tecnológico fue brutal. Y en esa época dijeron, bueno, esto no se llama más radiología, se va a llamar imagenología o diagnóstico por imágenes, porque ya no son los rayos solos, sino que ondas de radiofrecuencia como en la resonancia magnética, ondas de ultrasonido como en la ecografía, la medicina nuclear con isótopos. Entonces todo eso forma parte de la especialidad que uno eligió. Y bueno, muy rápidamente me inserté en la trinchera, y en la trinchera salió esto que vamos ¿no? al año 70. Nadie creía en esto. Yo regresé de Francia en el 75, y en ese entonces nadie creía en estos adelantos tecnológicos. Vámonos a esa época, porque hoy... Así que costó mucho hacer la sociedad que hoy es el instituto y la fundación, porque todos estaban en contra. Se consideraba que era magia esto. Entonces, vea qué cambio de paradigmas que no tuvimos había nosotros. En Córdoba No otra había, institución médica que tenía este hacimos equipo. Con un mes de diferencia con un grupo que hoy ya no está, que es Di Rienzo, el grupo Di Rienzo, que era un gran maestro de la radiología, y había otro grupo en Buenos Aires y otro grupo en Rosario. O sea, en el 78, 79 fueron todos estos cambios, drásticos cambios y favorables, ¿no? ¿Vos en Francia habías visto ya los primeros resultados de esto? Exactamente, los primeros resultados se vieron allá por el año 74. Esta es una empresa, los esfuerzos de esto se deben a los Beatles. Los Beatles ¿sí? que tenían, y por eso el primer equipo se llamó EMI, por Emmy Odeon. Los Beatles tenían excedentes económicos y entonces los volcaron a la investigación médica. Tardaron mucho tiempo en que se descubriera esto, porque se venía trabajando, pero no pudieron patentarlo como invento, porque los rayos X estaban patentados, la computadora estaba patentada, el registro gráfico estaba patentado, así que quedó como adelantos de la medicina y de la tecnología, pero sin opciones a tener un patentamiento. No obstante, más adelante a Hounsfield, el ingeniero, y a Ambrose, el médico, le dieron el premio Nobel de Medicina por los progresos realizados 5 o 6 años más tarde. El invento no se pudo patentar nunca como tal. Invento no Ahora, el se patenta. software que permite combinar todo eso para lograr estos resultados, ¿no es un invento? No, porque existían todo, la materia prima existía todo, es decir, trabajos que se ha incorporado a posteriori. O sea, no era original. Nos queda un minuto y nos falta entonces el tema de la fundación. Bueno, la fundación la creamos en homenaje a mi padre, y que fue un gran maestro de la radiología en Córdoba, y además nos posibilitó el brazo armado del Instituto Médico, para hacer formación a recursos humanos, específicamente médicos y de la cultura educativa, y después para hacer un poco de salir por el interior de la provincia en general, ayudando a sectores carenciados. Por ejemplo, tenemos un emprendimiento muy importante que nos quisimos retirar y no nos deja la población, en Monte del Rosario. Monte del Rosario queda a 80 kilómetros de Córdoba, pero el día que llueve queda excluido ubicado en el mapa. Queda muy cerca de Obispo Trejo. Río Primero, ¿no? Departamento de Río Primero. Guadales. Guadales totales y no comunicación. Bueno, en 10 años nosotros hicimos mucho. Hoy los guadales siguen, pero tiene internet. Le pusimos escuela primaria y secundaria, tiene CBU completo. Tiene odontología, el único lugar o parámetro en Córdoba en que el 100% de los habitantes de allí y zonas aledañas, ahí tiene el Crispín, tiene Maquinista Gallini, por ejemplo, tienen dentadura por un convenio especial con la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Odontología, y entonces todos los pacientes tienen dentadura postiza y algunos implantes primero, gracias a la odontología, ¿no? Hacemos el corte y seguimos enseguida.
Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Carlos, pasamos a la política. Bueno, yo Porque soy un entusiasta. un entusiasta, sí, pero has tenido la militancia y una participación importante. Y vos sabés que me identifico mucho con lo que ha sido tu paso por la política, porque los dos somos médicos, los dos dejamos un poco nuestra profesión. Yo desgraciadamente la dejé de manera tal que no pude volver, vos tuviste más inteligente que yo en eso, y los dos creo que salimos bastante decepcionados de la actividad político-partidaria. Contanos un poco tu experiencia. Bueno, yo también tengo que decir que estoy decepcionado, pero a ver, mi experiencia, en el 2001, una gran crisis argentina, yo era conocido superficial de Manuel Solané y Ricardo López Murphy. Y me invitaron a formar parte de un proyecto nuevo porque la Argentina se caía a pedazos. Y yo dije, me quedo, mi mujer se quería volver a Francia, en Francia ya quizás no teníamos cabida por la edad, porque a los 65 años allá quedas excluido de todo el sistema, ya mis amigos, mis jefes ya estaban partiendo también de la salud, así que decidimos quedarnos acá. Y me entusiasmó la idea de involucrarme societariamente, a pesar de que habíamos hecho, vos también, un poco de gremialismo, de política gremial dentro de la medicina, pero no política partidaria. Y política partidaria me interesaron las ideas fundacionales de la Argentina, la idea alberdiana, es decir, de la libertad. Argentina finalmente es un país que nació con una constitución liberal, de libertad, que con el tiempo se ha ido deteriorando por aparición, hablabas un poco de populismo recién, se ha ido deteriorando, pero esa libertad es lo que yo creo que hay que seguir rescatando. Mi paso de 4 años fue negativa en cuanto a los resultados, porque perdimos, pero vista con el tiempo digo, menos mal que perdimos, porque si no me fagocita, la política fagocita. ¿Y la experiencia que la experiencia yo ganaste con diría eso? que para mí fue muy positiva, porque estuve en un partido de muy buena gente, con muy buenos ideales. Y yo creo que eso es lo que hay que defender ahora, y si este bloque me permite un chivo, yo quizás lo pase. Por cierto que sí, páselo. Entonces yo creo que, retomando tu pregunta, creo que nosotros tenemos que defender el ideario alberdiano, de la libertad y del mercado como gestor de la mayor parte de los emprendimientos, con un Estado que exista al estilo de Willy Brandt, protector de cualquier extralimitación que tenga ese mercado. Pero basado en eso, estos últimos años nos llevan a la presencia de un relato que yo no quiero comprar y que mucha gente no quiere comprar, el relato del kirchnerismo. Y ese relato del kirchnerismo lleva, en mi opinión, a nivel nacional, provincial, a ser un aquelarre no ideológico, porque hemos perdido las ideologías, un aquelarre de poder, de decir, bueno, nosotros queremos repartir la nación, repartir la provincia. A vos te voy a dar la provincia, a vos te voy a dar la municipalidad, a vos te voy a dar la senaduría, y a vos te voy a dar la lista de concejales, y a vos la lista de legisladores. Eso yo me resisto a aceptarlo como hombre del interior, como hombre republicano.
Y entonces nos quedan, en mi opinión, dos alternativas para jugar en el sistema. Una, jugamos con el sistema. Y yo creo que nacionalmente, los tres jugadores que están en pugna hoy, después aparece un cuarto o un quinto, digamos, Macri, Massa, Scioli, juegan en el sistema. Es decir, no propician un cambio de sistema, sino No, y yo creo, corregir algunos errores dentro del propio sistema. Claro, yo creo que en algún momento Argentina tiene que hacer un cambio del sistema. Esto se intentó muchas veces, siempre se terminó perdiendo. Es decir, vos has militado en las filas que intentaron el transversalismo, pero fueron finalmente cooptados. Entonces yo creo que no hay que seguir repitiendo esa para tener un chiquito así de expectativas de optimismo, pues si no, estamos fritos. Concretamente, ¿cuál sería la idea? Mi idea personal y que la estamos transmitiendo desde Ricardo López Murphy, es decir, señores, vamos a jugar en Córdoba. ¿Y cómo vamos a jugar en Córdoba? Y en Córdoba vamos a jugar en legisladores. ¿Por qué en legisladores? Porque la Cámara, la unicameral de Córdoba, salvo 5 de los 70 legisladores, en mi opinión, y les pido respeto a título personal, no llegan a la mediocridad. No se llega a la mediocridad, es muy mala la calidad de legisladores que tenemos en Córdoba. Entonces, el que quiera votar a Schiaretti puede votar a Schiaretti, pero como hay una boleta de 1,20 m de largo, entonces, y no se corta, sino que se marca, se tilda, hay que marcar legisladores diferentes. Entonces, el que quiere votar a Schiaretti, vota a Schiaretti, el que quiere votar a Castelo, vota a Castelo, el que quiere votar a Aguad, vota a Aguad. Pero mi pedido y mi alternativa es decir, votemos los legisladores que conozcamos. Incluso me atrevo a adelantarme que los últimos legisladores no entran en la boleta, así que van a ser, y 5 más, u 8 más, por ejemplo, van a ser, en lugar de los 70, que son 26 y 44, creo que son, 26 por los departamentos unidepartamentales y 44 de lista única. De lista única, esa lista única. Entonces yo propongo que se vote a una lista diferente, que es un partido que va a presentar reconocido en Córdoba y en 5 provincias, y que se llama Liberal Republicano. Ese partido liberal republicano lo único que va a poner en riesgo son los legisladores, pero la gente no tiene idea de a quién vota. Además, el sistema es engorroso, porque él va a ir y va a votar al gobernador y ahí va a arrastrar a todo. Pero me atrevo a pensar que muchos radicales no están de acuerdo que sea Daniel Juez cabeza de serie de la legislatura. Se me ocurre a mí, como ciudadano, yo no participo. ¿Ese partido se va a presentar a estas elecciones? Se va a presentar a estas elecciones en legisladores exclusivamente. ¿Usted puede adelantar algunos nombres o todavía es...? No, yo puedo adelantar que se han hecho las ofertas a gente que está involucrada con estos principios, entre ellos a mí, pero yo he desistido de participar personalmente y activamente, pero el que muy probablemente encabece la lista de legisladores provinciales es un abogado, el doctor Carranza Torres, que está trabajando con la juventud. Martín Carranza Torres. Martín Carranza especialista Torres. En derecho abogado, sí. Informático. Lo conocemos mucho. ¿Algún otro nombre puede anticipar o no? Estamos en la búsqueda. A mí me han pedido colaboración. Yo creo que hay gente que yo realmente no conozco, mucha gente joven en diferentes departamentos que a lo mejor es muy difícil imponerse en los departamentos. Bueno, nosotros le ofrecemos desde ya este programa y cambiar, si te parece, Prudencio, un poco para esa actuación, la modalidad de un solo invitado y traer 4 o 5 personas para que puedan debatir y mostrar sus ideas. Porque acá ocurre una cosa interesante en esta propuesta. Uno a nivel nacional tiene que votar una opción factible. ¿Por qué? Porque está eligiendo a veces lo menos malo. Yo me paso mi vida eligiendo lo menos malo. Sí, sí. Pero en el caso de una alternativa como esta, que son legisladores, uno puede votar... Y provinciales. Y provinciales, puede votar lo que quiere. Esa es nuestra expectativa y nuestra esperanza. Yo le hice una pregunta a López Murphy, nosotros lo entrevistamos hace unos pocos meses, Prudencio. Lo entrevistamos, si no me equivoco, con motivo... No lo había traído. Le hice una pregunta a López Murphy. López Murphy iba segundo en las encuestas cuando se presentó a elecciones nacionales. No sé si recuerdas. Sí, cómo no. Iba segundo. Si él iba
a una segunda vuelta, ganaba porque se polarizaba el país en contra de Menem. Esto lo digo porque mucha gente no se acuerda. López Murphy, 2 semanas antes, subió a internet su plataforma. Y por subir la plataforma, dicen todos los expertos, que salió tercero. Muy probable. De todas maneras se necesitaba en ese momento. Yo tuve la suerte, el privilegio de estar en esas pequeñas reuniones en tercera fila, porque la primera fila estaba para Menem, para Kirchner, para Carrió, y yo estaba en la tercera fila. ¿Y eres candidato a senador nacional? Diputado. A diputado nacional. A diputado nacional. Por eso, yo en realidad soy diputado nacional MNA, mandato no alcanzado. Doctor, se nos acabó el tiempo, además de no alcanzar el mandato. Muchísimas gracias por su participación. Queda la invitación hecha porque me parece que sería un programa muy interesante. Bueno, me alegro que sea interesante y que aportemos algo. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Morecia Allende y Ibáñez Padilla. Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Hemos largado ya, entonces están en la gatera los tres precandidatos de las PASO. Por eso voy a empezar a comentar sobre las distintas alternativas, dándole un consejo a los precandidatos en forma de cuarteta. No me digas lo que harás, muéstrame lo que ya hiciste. No importa lo que serás, quiero saber lo que fuiste. Y voy a empezar por el kirchnerismo, que es el partido que está en el gobierno. Entender a Kirchner es menester saber cuáles son las condiciones de contorno que tenía Kirchner cuando llegó a la presidencia de la República. La primera condición fue que la población tenía terror a que volviera la hiperinflación de las últimas épocas de Alfonsín y de las primeras épocas de Menem. La segunda condición de contorno es que la población tenía aversión a la idea neoliberal que ellos creían, no sé por qué, porque el plan de Cavallo no fue ni ni liberal, que había sido la razón de la hecatombe. La tercera condición era un terror que tenía la población a que volviera la anarquía que sufrieron cuando el helicóptero se fue de la Casa Rosada llevando a un presidente que no dejaba vicepresidente porque había renunciado antes, me refiero de la Rúa y al Chacho Álvarez, y después la actuación de un presidente interino que fue Rodríguez Saá, que renunció con esta única explicación: me dejaron solo y apagaron la luz. E inclusive después, la ida súbita del que lo sucedió, que fue Eduardo Duhalde, que se retiró luego de unas muertes para que no le pasara lo mismo que de la Rúa. La cuarta condición de contorno que condiciona, valga la redundancia, a Kirchner es la carencia de autoridad. Kirchner asume la presidencia con el 22% de los votos. Menem no le dio la oportunidad de una segunda vuelta y entonces él no tenía autoridad porque contaba nada más con ese 22%.
Pero también Kirchner, cuando subió el gobierno se encontró con algunas situaciones ya establecidas. La primera era la relación 1:4 de la paridad peso-dólar que se había caído del 1:1. ¿Eso qué significa? Significa que se empobreció la mitad del país que creyó en las promesas del gobierno, pero que quedó una estructura que podía comerciar con el exterior, porque lo que antes era $1, $1, ahora era $1, 4 pesos. Amén que en la estructura de costos a nivel internacional, la mano de obra nuestra ya no valía lo que valía antes 1:1, sino que valía 0,25. Lo segundo que encuentra Kirchner cuando llega es que no tenía, que la situación de la industria argentina estaba en el piso, de manera tal que todo lo que venía de ahí en adelante era para subir y no para bajar, y todo se iba a medir con el nivel más bajo. Inclusive Cristina sigue haciendo referencia a esos niveles hoy. Lo tercero que encuentra es un default. La Argentina había declarado un default, lo que significa decirle a los acreedores, señores, no les voy a pagar. Y bueno, ese descrédito no era de él, era de los anteriores, pero él no tenía que pagar la deuda, sino iniciar una renegociación. De manera tal que con esas situaciones empieza a gobernar este señor Néstor Kirchner. Pero ocurre un fenómeno que no lo genera él, que es el fenómeno que cambia toda la circunstancia posterior. Ese fenómeno se llamó viento de cola. Ese viento de cola lo generó China. ¿Por qué generó China el viento de cola? Simplemente porque empezó a comprar soja. Y al comprar soja hizo que la maquinaria productiva argentina empezara de nuevo a moverse. ¿Por qué China empezó a comprar soja en ese momento y no lo hacía antes? China había estado 50 años excluida del mundo por el plan comunista. Cuando subieron los comunistas a China, la excluyeron del mundo y entonces China quedó en una situación de no poder comerciar ni tener intercambio de ninguna variable con el resto del mundo, que siguió progresando en ese medio siglo, hasta que cuando murió el comunismo, Prudencio me he olvidado el nombre, hasta que cuando murió Mao Zedong, los que vinieron después, siempre es bueno tener a Prudencio al lado para que, como apuntador. Cuando muere Mao, los que vienen después dicen una cosa difícil de entender. En un gobierno comunista voy a hacer que la economía sea capitalista. Voy a permitir la propiedad privada, voy a permitir el capitalismo en un gobierno de la República China que va a seguir siendo comunista. Esta situación dual, yo le he dicho varias veces, no se puede mantener en el tiempo. O la política se come la economía o la economía se come la política. Pero mientras tanto, y ese mientras tanto en China, por los grandes números de la población, estamos hablando de 1.300 millones de habitantes, por los grandes números, ese intervalo puede ser más largo. ¿Y qué les generó a la Argentina? Un chorro de dólares así ininterrumpido, que aprovechó Kirchner. ¿Para qué? ¿Para pagar la deuda? ¿Para generar infraestructura? ¿Para dar condiciones de trabajo a la gente que se había quedado en la calle? No. Lo utilizó para dos cosas. Para el costo político. ¿Qué significa el costo político? Se volvió populista, o mejor dicho, siempre fue populista. El populista necesita dádiva. Él dio infinidad de dádivas, pero voy a nombrar las tres principales. La primera dádiva son los planes a los piqueteros. Eso lo empezó Duhalde. ¿Qué es el piquetero? El piquetero o los piqueteros son movimientos organizados de gente desempleada que cortaban las rutas. Entonces ejercían un poder muy importante que fue solucionado con los planes de vivienda, los planes personales. Yo te doy un plan y vos no me haces un piquete. La segunda dádiva es los puestos de trabajo artificiales, lo que hablaba Prudencio recién,
lo que se va a firmar ahora de los 1.500, duplicar la cantidad de empleos públicos. Total, yo no los pago, los paga el Estado. Ahora esos empleos públicos innecesarios los paga alguien, y el único que paga las cosas en una república es el empleo privado que genera la riqueza para que luego se cobren los impuestos. La tercera dádiva son los subsidios a las empresas que manejaban ciertos servicios públicos, que como no les dejaban aumentar los cánones, entonces había un arreglo por debajo de la mesa: yo te voy a dar un subsidio para que vos no aumentes la tarifa. ¿Cuál es la otra situación que generó de Kirchner el apropiarse de los dólares que entraban? El costo de corrupción, que no voy a hablar hoy porque no tengo tiempo, porque hemos hablado todo un año. El costo de corrupción en la construcción, el costo de corrupción en cada una de las actividades que un gobierno estatista que maneja casi todas las actividades económicas de un país puede hacer transacciones. En cada una de las transacciones que ha hecho este gobierno hay un costo de retorno. Eso lo dijo el ministro Labaña hace mucho tiempo. Nunca se analizó, pero todo el mundo lo sabe, aunque muchas veces no hay pruebas. Sigamos adelante. Desbarató la democracia. ¿Por qué desbarató la democracia? Porque la democracia interna es la génesis de la democracia. Él dejó el partido del lado y entabló relaciones con intendentes y gobernadores de otros partidos, desbaratando la democracia interna de otros partidos. Desbarató la república. ¿Por qué? Porque el poder legislativo y el poder judicial no han sido independientes. Lo hemos hablado 1000 veces. Y ahora hay una situación de narcomafia en este país. Prudencio lo explicó con el tema de la efedrina, vinculada a 3 personas que estaban vinculados con quien manejaba el tema de la efedrina, y además nos apartó de Occidente, me hacen señas que termine, nos apartó de Occidente y nos hizo socios ahora de Rusia, de China y hasta simpatizantes de Irán. Esos son los socios que tenemos, ese es el kirchnerismo. El señor Scioli es el candidato del kirchnerismo, va a seguir con esa política, ha dicho que él representa la continuidad, y entonces el pedido mío es que ustedes analicen lo que hemos hablado para ver si quieren mantener 4 años más de continuidad de un gobierno similar al que hemos tenido estos 12 años. Carlos Hulton nos decía recién que su desilusión con la política, sobre todo la política partidaria, la política gonal, la competencia política, estuvo cifrada casi fundamentalmente por el funcionamiento del sistema típico de la República, que es el sistema parlamentario, es decir, el poder legislativo. Y yo quisiera ocuparme, no es la primera vez que hablo de este tema, pero del poder legislativo en particular en Córdoba, en la provincia de Córdoba, porque hace tiempo se ha dado a conocer un estudio que hizo un señor de apellido Bergero, en el cual se llega a la conclusión de que durante el año legislativo 2014, la legislatura de la provincia de Córdoba ha sancionado el 90% de las leyes provenientes del sector de la mayoría oficialista. Es decir, apenas un 10%, que en realidad esto no está referido solo a las leyes, sino a la labor legislativa en general, de manera que lo que se les ha aprobado a los proyectos de las fuerzas opositoras son proyectos de declaración, proyectos de interrogación al Poder Ejecutivo, etcétera, y en muy pequeña cantidad. Pero lo más grave de todo esto, que revela realmente que el Poder Legislativo no está cumpliendo su función adecuadamente, es que de ese 90% de aprobación
que ha hecho del propio oficialismo, la gran mayoría han sido proyectos presentados por el Poder Ejecutivo. Lo que, como conclusión, nos lleva a poder afirmar que durante el año 2014, y esto se ha repetido por supuesto todos los años anteriores, la legislatura de Córdoba ha sido simplemente la oficina refrendataria de las decisiones del gobernador de la provincia. Es decir, una mayoría indigna, incapaz de defender su propia dignidad, complaciente, obediente, ha sido simplemente la ejecutora de las órdenes que desde la Casa de las Tejas y después de la Casa, como se llama ahora, el Panal, creo que le dicen, ha recibido. Es decir, esto es gravísimo, porque el Poder Legislativo precisamente tiene como función, entre otras cosas, el control del Ejecutivo. Y mal pueden controlar quienes que son cómplices del Ejecutivo porque no solo no cumplen con el deber que se les ha encomendado de defender los derechos y representar los intereses de la sociedad, de todo el pueblo de Córdoba, sino que se prestan a hacer lo que las órdenes del gobernador de la provincia les hace llegar. Ha habido situaciones que han sido realmente una vergüenza para Córdoba, en que el gobernador de la provincia se ha presentado en medio de una sesión de la legislatura, no a rendir cuentas como hacen los gobernantes republicanos en el resto del mundo, sino a ordenar que aprobaran un proyecto de ley que no se conocía, que no habían tenido tiempo de debatir ni de leer antes. Es decir, hemos asistido a cosas realmente degradantes del sistema republicano. Esto creo que tiene que también hacernos reflexionar, insisto en lo que he dicho muchas veces, no piensen que el gobernante es el que reparte cosas y nos mira y nos dice cosas bonitas y nos dicen van a tener boleto obrero, van a tener el regalo y el subsidio de aquí o de allá, cuando en definitiva lo que está haciendo es pagarlo con la misma plata que nos saca del bolsillo, con la diferencia de que él muestra que lo está repartiendo a su gusto y favoreciendo a uno y quitándoles a otro. No, la prosperidad de un pueblo no depende de la buena voluntad de su gobernante, depende de ese propio pueblo, y este pueblo nuestro, nosotros los cordobeses, no estamos siendo capaces de hacer que funcione el sistema republicano, que es el único que nos garantiza que nuestros derechos van a ser debidamente defendidos. Estamos condicionando una monarquía electiva cada 4 años, pero monarquía al fin. En definitiva, cuando Aristóteles dividía los sistemas de gobierno en monarquía, aristocracia y oligarquía, no importaba, nunca señaló cuál era el procedimiento a través del cual llegaban al gobierno, sino quiénes lo ejercían. Y en este momento, hoy, la suma del poder en el orden nacional y en el orden provincial, y creo que también en el orden municipal, está condicionada a la decisión de un individuo, es decir, monarquía, poder de un individuo. Eso no es compatible con una república y sin república no hay prosperidad. Es más, he dicho muchas veces y lo he dicho con énfasis y lo voy a seguir repitiendo, eso permite que los gobernantes utilicen también los recursos públicos para beneficiarse a sí mismos, no solo para comprar voluntades regalando prebendas, sino para beneficiarse a sí mismos. Y he mostrado muchas veces los avisos que salen en los medios gráficos y que podrían también mostrarse lo que salen en televisión y en radio, de cómo el gobernador de la provincia y el intendente municipal de la capital utilizan su plata y la mía para promoverse a sí mismo, al punto tal de que el gobernador de la provincia a la gobernación ya no la llama Gobernación de Córdoba, sino que con su apellido, Gobernación de la Sota. Pero eso ya lo he dicho muchas veces, pero hay algo que realmente ha asumido ya niveles escandalosos. El defensor del pueblo, un individuo elegido por la legislatura a través de un acuerdo entre el radicalismo y el peronismo, que fue senador por el radicalismo, lo fue junto en la época en que yo lo era, no se caracterizaba precisamente por ser muy trabajador, el señor de Cara, que ha sido elegido para que defienda nuestros intereses de los abusos del poder. ¿Saben qué gasta la plata? Gasta la plata en gigantografías que ha repartido en toda la ciudad. Le voy a pedir, señor director, que nos muestre 3 de ellas, sacadas así, muy a la ligera, mientras iba en auto viéndolas. Muéstrelo, señor, por favor. Ahí ve, 4 metros por 4 metros, la cara del señor de cara dura, y el nombre arriba.
Lo demás no se alcanza a leer si usted no está muy cerca. Eso estamos pagando usted y yo. Muestre la siguiente, señor productor, por favor. La siguiente, otra, arriba, creo que es más de 4 metros debe tener esa, en la bajada del Cerro de las Rosas. Una tercera de muy mala calidad donde no se alcanza a ver incluso la cara del señor de cara, pero se advierte su nombre y es igual a la que estamos viendo ahora. Por favor, pásela también, señor director. Ahí está. Bueno, estos señores legisladores está haciendo el hombre que ustedes nombraron para que nos defendiera a los cordobeses, el hombre a quienes ustedes le aprobaron un presupuesto para que lo usara en beneficio nuestro, lo está usando en su beneficio, nos está robando la plata para promover su cara y su nombre. No hacen nada, señores legisladores, van a seguir siendo cómplices de esto, van a seguir siendo los que amparan esta especie de despojo que nos está haciendo quien se supone que ha sido designado para defendernos. Pues ustedes están siendo culpables de lo mismo. Y eso me lleva a pensar de que si no hacen nada, es que ustedes piensan que cuando les toque ejercer esos cargos van a hacer exactamente lo mismo. Y eso no es precisamente lo que esperamos de ustedes. Semper Regis, Odin Regis, vita de stabilis, obturat, et curat, ludum mentis agiem, digestatem, potestatem. Nada, entonces. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, nos hemos pasado un poquito, tenemos un minuto. Quería hacerte una reflexión sobre el tema de esta firma de los 1000 y pico de contratados. Los ciudadanos, los habitantes de la ciudad de Córdoba, somos prisioneros del gremio. El próximo intendente o la próxima persona que quiera ser intendente va a tener que ver cómo va a tratar el tema del gremio. El gremio y los empleados municipales no están para beneficiarse ellos, están para hacer una gestión para beneficio de la comunidad. Y el servicio es a la comunidad, no a ellos mismos. Espero que no hagan lo que han hecho los últimos 4 intendentes, que es terminar negociando con ellos con cuotas de poder cada vez mayores que les dan. Esa será la exigencia que tendrá entonces el que vote antes de su voto. Bueno, se nos acabó el programa, nos veremos el lunes que viene, si Dios quiere.